Y bueno, ahora en momentos y en tiempos electorales es importante conocer la identidad de los votantes, ya sea por partido, por candidatos y sobre todo poder conocer la radiografía, gracias a que tenemos aquí a Paco Abundis para que nos platique con respecto a cómo se encuentran los datos de la identidad partidista. Paco, a ver, cuéntanos, ¿cómo encuentras, qué datos relevantes, cuál es la radiografía de 2 años con respecto a la identidad que tiene la gente con los partidos políticos en México? Ayer dimos un primer adelanto, Juan Pablo. Yo creo que es importante señalar que una elección intermedia de baja participación, lo que se conoce como voto duro, voto leal, pasa a ser muy importante. Cuando tenemos niveles de participación de 60%, como puede ser en las presidenciales, el voto independiente o el autónomo, digamos, por esos niveles de participación de 60% pasa a ser muy relevante. Pero en elecciones intermedias, que salga a votar tu priista, tu panista, tu perredista, acaba siendo una parte importante de tu resultado electoral. A esto hay que decir que lo que ha pasado en México, como en buena parte de las democracias del mundo, es que las plataformas políticas, los partidos como tal, están perdiendo identidad, o los ciudadanos cada vez se identifican menos con una fuerza política, y lo que tenemos es que esta línea, que es la morada, que está por arriba, que es la de los independientes, si pusiéramos una curva de tendencia entre ese 26% y este 47%, vemos que sería de esta naturaleza, ¿no? Es decir, hay 20 puntos de diferencia entre nuestra última elección y donde estamos el día de hoy, en marzo de este año. Un poco menos de 3 años respecto a nuestra última elección presidencial, y una diferencia de 20 puntos de más independientes. Si ubicas de dónde vienen estos independientes, una buena parte vienen del PRI, ciertamente. El PRI tenía una identidad partidista de cerca de 30 puntos, el último registro es de 18. Si pusiéramos nuevamente una línea sobre esta línea roja, sería una tendencia a la baja. Algunos cuestionan, Juan Pablo, por qué el PRI sigue estando tan alto en su identidad partidista, ¿no? Porque llega a tener picos de 30, 25 puntos. Estos 25 puntos son 1 de cada 4 ciudadanos se dice priista, ¿no? Entonces hay quien se pregunta, con los problemas que estamos teniendo, con la baja aprobación del presidente, ¿cómo es posible que sigamos teniendo este nivel de identidad partidista? Hay que recordar, uno, que este es un partido que fue hasta el año 2000 un partido de Estado. Es decir, para buena parte de la población es lo único que conocieron. Sí. Y dos, hay que decir también que esta identidad, el ser priista, no solamente se basa en la gestión del gobierno federal. Importa mucho qué pasa con los priistas locales. Es decir, también tienes gobernadores de mucha reputación, como el de Querétaro, el de Aguascalientes, Yucatán. Hay un prismo local muy fuerte que también le da solidez a este dato. Luego vendría Acción Nacional, que como puedes observar es la línea que tiene menos tendencia. Tiene algunos picos, algunas caídas, pero si pusiéramos una línea sobre la línea azul de Acción Nacional, prácticamente tenía 17 puntos en la elección de 2012 y tiene 15 puntos en marzo del 15, es decir, prácticamente no ha cambiado. Y el otro... Aquí analizamos solamente estos 3 partidos porque son los que tienen mayor identidad, mayor historia. El PRD, que en la última elección llegó a estar por arriba de 20 puntos, casi 20 puntos, ¿no? Que es el primer dato que se observa ahí, y el último registro es de 5 puntos. Durante el fin de semana hubo varias declaraciones de líderes del PRD donde ya reconocían que estas salidas que han tenido de numerosos líderes como Marcelo Ebrard, como Cuauhtémoc Cárdenas, algunos de sus fundadores, para efectos prácticos ya no tienen ningún jefe de gobierno que haya estado con el PRD, todos han renunciado. Rosario Robles renunció Andrés Manuel López Obrador. Sí. En fin, esta crisis a nivel de sus militantes o de sus simpatizantes más duros también se está observando. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Como veremos en un siguiente gráfico, que el ciudadano cada vez está más preocupado por los candidatos. ¿Quiénes son los candidatos? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus historias? Y aquí tenemos una medición reciente de marzo, si la gente se enteró de estos candidatos que tienen mucha popularidad en términos públicos, ya sea porque vienen de la FI, está el caso de Carmen Salinas, Cuauhtémoc Blanco, o incluso Lagrimita, que ha sido polémico como candidato ciudadano.
70%, 7 de cada 10 mexicanos se enteraron de estas nominaciones. Es decir, la popularidad importa, ¿no? Es decir, sí, las nominaciones polémicas o no, pero el ciudadano se enteró. Ahora, eso significa en automático, ¿no?, esta caída de la identidad partidista, este reconocimiento de los candidatos, de las figuras, o que eso sea tu mayor referente para definir tu voto. Significa que la gente los aprueba, significa que la gente los acepta, y como veremos en otros reactivos que hicimos en esta misma serie, pues no necesariamente, ¿no? ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que figuras del espectáculo y del deporte compitan como candidatos en una elección? 62% en desacuerdo. Se enteraron, pero no les pareció. Pero no necesariamente creen que sea una buena idea. Es decir, que sean mejores representantes solo por ser populares. ¿Hay un número de qué conocimiento hay de los candidatos si no son de alto impacto, si no tiene que ver con Carmen Salinas o Cuauhtémoc Blanco, es decir, los candidatos normales a comparación de ese 70%? Sí, tú tendrías que en las elecciones para gobernador, ¿no?, de estos 9 estados, tienes niveles de conocimiento altísimos en Nuevo León, en Sonora. Ya. En Sonora le pegan casi al 100% de conocimiento, tanto el candidato Gándara como la ex senadora Pavlovich están en 95 por ahí. Si ves los candidatos en Nuevo León, Ivonne Álvarez está en 98, ¿no? Es decir, están casi como si estuvieran al final de sus campañas y faltan 2 meses y medio. Hay un conocimiento de la elección amplio, en ese sentido. El candidato Loyola y el ex senador Domínguez en Querétaro, niveles de conocimiento 90. Tal vez la única excepción en estas elecciones de gobernador sea el caso de San Luis, porque no había ningún candidato conocido. Pero son ya, digamos, 80-90% de conocimiento. Michoacán, Ana Luisa Calderón, ¿no?, que tiene niveles de conocimiento también de 80%, junto con Silvano Aureoles. Entonces, como verás, es conocimiento amplio, pero no significa que ser popular la gente lo acepte o lo incorpore necesariamente a la vida pública. En el siguiente gráfico veremos algo que corrobora este dato. ¿Usted votaría por una figura del espectáculo y del deporte o prefiere votar por candidatos con experiencia en la política? 70% de la gente te dice que prefiere a alguien con experiencia. Sí. Nuevamente, se reafirma esta crítica implícita a tú puedes ser muy exitoso en el deporte, puede que seas un buen actor, una buena actriz, pero eso no te valida en la vida pública o no te hace un mejor representante. Y finalmente, la intención, digamos, que pueda tener este tipo de nominaciones, la preguntamos en esta serie de reactivos al final y cuestionamos sobre cuál podía ser la intención de nominar a una figura pública de esta naturaleza, y la mayor parte de la gente cree que es más por una ambición política y no necesariamente por una mejor representación. Yo creo que con esta serie de preguntas queda claro que si bien hay una tendencia a que la gente prefiere ver a los candidatos antes que las plataformas políticas, no cualquiera puede nominarse o considerarse un candidato simplemente porque es popular. Muy interesante, Paco. Si quieres, te invitamos a que regreses aquí a la mesa.